Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Así como lo hizo ARTV Producciones. Y me dice, excelente video David, refiriéndose a otro video de preguntas que había hecho. Y me dice, una pregunta, si puedo mover la distancia del proyector a mi gusto para un mismo tamaño de imagen, ¿en qué es mejor tener el zoom del proyector? T, que significa telefoto, W, que significa wide, o en medio, que justamente es el centro entre los dos puntos extremos. Y bueno, esta pregunta me pareció sumamente interesante porque creo que sí es muy importante abordarla para todos aquellos que tienen proyectores. Lo primero es que hay que dejar claro que hay dos escuelas de pensamiento. Yo cuando inicié en este hobby del cine en casa con proyector, porque yo antes utilizaba pantalla tradicional, porque aquí hay algunas personas que me dicen, no sabes de qué hablas, nunca has probado una pantalla de televisión, siempre has usado proyector y por eso te gustan más los proyectores. No, no es así. Yo empecé con pantallas y sí, dan muy buena calidad de imagen, es muy exacta, pero hay algo del proyector que cambia completamente la experiencia, empezando por su tamaño. Pero bueno, cuando yo comencé en esto tenía la misma duda. El lente del proyector es perfecto, que puedo poner el zoom donde yo quiera o hay un compromiso. Y la realidad es que hay sacrificios, sí, hay sacrificios. Por ejemplo, este proyector que yo tengo que es el 4010 de Epson, si yo lo volteo y yo lo cuelgo del techo, como estaba originalmente, de hecho yo lo colgaba en el techo, su lente en la parte superior tiene como una cierta borrosidad, se ve borroso en la parte superior del lente. No exagerado, no algo que te eche a perder la experiencia, pero sí lo suficientemente notorio para decir, es que no se ve tan nítida la proyección. Y entonces lo que hice en algún punto fue voltearlo y decir, a ver qué tal se ve, igual y todo el lente es así, o sea, no es un buen lente. Y cuando lo volteé y empecé a utilizar digamos, el segundo tercio hacia abajo del lente, me di cuenta que se veía perfecto, todo definido, sin nada borroso, bien enfocado. Y entonces dije, bueno, a pesar de que es un proyector mucho más costoso, tiene elementos de cristal en su lente, aún así hay bastantes defectos. Y ojo, a partir de cierto precio en un proyector, los proyectores empiezan a utilizar lentes de cristal. Si ustedes compran un proyector de esos de BenQ de 20,000, 15,000 pesos, normalmente esos proyectores no tienen cristal como tal en el lente. El lente es una amalgama de distintos elementos para poder crear ese lente y funcionan bastante bien, pero realmente es cuestión de suerte. Hay proyectores que se ven sumamente nítidos, bien enfocados, que no tienen ningún problema en el lente, pero al mismo tiempo, como el control de calidad no es tan estricto, hay otros que simplemente se ven muy borrosos y ahí sí te toca de suerte. En proyectores un poco más costosos ya son elementos de cristal. Por ejemplo, creo que este proyector utiliza 14 o 16 elementos de cristal a lo largo de todo el lente. O sea, son cristal tras cristal tras cristal, etc. Y si aún así, pagando esos materiales premium, te sucede que la imagen se puede ver un poquito borrosa, se vuelve muy relevante la pregunta de qué tan importante es tener el zoom en telefoto o en wide. ¿Qué es mejor? Ahora, estas dos escuelas de pensamiento, las dos tienen su lógica, pero yo diría que a ti lo que te conviene es experimentar. ¿Por qué? Porque también va a depender mucho del lente. Una escuela de pensamiento dice, el lente fue optimizado con la parte central bien enfocada. El centro del lente es la que tiene, digamos, está más pulido el lente. Es donde es más perfecto el lente. Entonces, si tú utilizas todo el lente, tal vez alrededor se va borroso y el centro se vea muy nítido.
Pero el problema es que si hay algún tipo de error o de defecto en el lente que sea muy chiquito, pues lo que tal vez utilizando todo el lente cubría 1 o 2 píxeles, utilizando el centro del lente te cubre toda la imagen. Entonces la imagen se va a ver borrosa porque hay una línea. Tal vez el proyector no enfoque esa línea o ese rayón que tenga, pero la imagen se va a ver como mal enfocada, se va a ver extraña. Pero ahora pasamos a la otra escuela de pensamiento que te dice, utiliza siempre el wide para que así los defectos que tenga el lente se vuelvan muy pequeñitos con respecto a cada píxel de los paneles con los que proyecta el proyector. Entonces cada píxel va a ser mucho más grande que esos defectos que puede tener el cristal. Ese es el razonamiento en utilizar la mayor cantidad posible de lente. Entonces esas son las dos escuelas de pensamiento. Hay otro aspecto con la altura del lente. El lente tiene altura y también movimiento horizontal. Dependiendo del costo del proyector es el porcentaje que va a tener o si va a tener. Hay algunos proyectores que simplemente no tienen, sino a partir de proyectores que cuestan $3,000, $4,000 y ya empiezan a tener ese movimiento horizontal y vertical. Hay algunos proyectores económicos que tienen ese movimiento de lente pero manual. Todo va a depender también mucho del precio, pero bueno, otra escuela de pensamiento te dice también que es mejor utilizar esos movimientos horizontales y verticales justamente en el punto neutro del lente. Yo lo que he descubierto a partir de mi experiencia es que hay proyectores donde la parte más nítida del lente no está en el centro, sino está abajo, y en otras partes está arriba. También depende mucho de cómo el ingeniero diseñó el proyector, porque pues uno tiene que hacer compromisos como ingeniero. Tal vez si estoy armando un proyector y este proyector es gigante como el que yo tengo, pues dices, es raro que lo vayan a colgar. Tal vez lo mejor sea optimizar la imagen del lente para cuando esté encima de una repisa. Hay otros que van a decir, no, este proyector está hecho para estar colgado y arriba de una pantalla de proyección, más arriba que la pantalla. Entonces nosotros queremos que la parte inferior del lente sea la más nítida. Entonces realmente va a tener que ser a través de experimentación. Yo lo que he descubierto con este proyector en específico es que prefiero hacer la imagen mucho más grande, o sea, aumentar el zoom, que tener todo concentrado en el centro. Si lo tengo todo concentrado en el centro, empiezo a ver aberración cromática, que significa que las orillas de los objetos tienen como un tono rojizo y en el otro lado tienen un tono verdoso o azulado. Mientras que si utilizo más parte del lente, eso me permite ver todo perfectamente bien definido. De igual manera, el enfoque se vuelve mucho más complicado cuando todo lo concentras en el centro. Porque cualquier movimiento del enfoque que le hagas, si no tienes uno motorizado como es mi caso, sino que tú lo tienes que hacer manual, cualquier movimiento que le hagas lo va a enfocar perfectamente o lo va a desenfocar inmediatamente. Hay un punto muy pequeño, una ventana muy chiquita donde ese lente va a estar enfocado. Mientras que si utilizas la mayor parte del lente es mucho más sencillo el enfoque porque tienes una ventana mucho más grande. Todo esto es algo que tienen que tomar en cuenta y tiene que llevar una cierta experimentación. Yo lo que les recomendaría es que cuando compren un proyector no hagan toda la instalación antes de tenerlo en su casa, sino que cuando ya llegue a su casa pongan una escalera, pongan una mesa, pongan una repisa, lo que sea, monten el proyector y empiecen a experimentar. Como les dije, yo ya tengo bastante experiencia con proyectores y aún así no les puedo dar una respuesta concreta, decirles no, el W es el mejor o el telefoto es el mejor. No, realmente puede llegar a depender mucho de los proyectores. Antes de este tuve un Epson 2150. El que me llegó tenía problemas de alineación con los paneles. Entonces en ningún punto se veía perfectamente definido.
Y realmente en general la imagen, el enfoque del lente era bastante bueno, pero tenía que ver el problema con la alineación de los paneles. No era tan exageradamente molesto, pero estaba ahí. Y entonces me lo terminé quedando un rato, lo estuve usando, pero después también noté que la uniformidad de la imagen de ese proyector específicamente, porque hay problemas que son específicos del proyector, no del modelo como tal, sino de ese proyector en específico, tenía un problema de uniformidad que hacía que el lado derecho de la pantalla se viera más rojizo, más rosa. Eso se puede notar cuando tienes una imagen completamente gris o una imagen completamente blanca. Puedes notar que el blanco se ve más azulado de un lado y más rojizo de otro, pero este era muy evidente. Por ejemplo, en ese proyector me puse a ver Cold War, una de las películas que estuvo nominada a Mejor Película creo que hace 3 años. Y esa película está en blanco y negro. Entonces era muy evidente que un lado se veía azuloso y otro rojizo. Terminé devolviendo el proyector, no querían aceptarlo, que por X o Y, pero bueno, al final me lo aceptaron, lo devolví y fue cuando adquirí este otro proyector. Yo de los Epson 2150 tuve 2. Ese fue el segundo, el que tuvo el problema. El primero fue prácticamente perfecto. No había problema de alineación de los paneles, se veían bastante bien, pero sí notaba que si yo aumentaba o disminuía el zoom del lente, podía llegar a saber como que, imaginemos que aquí tenemos una línea y esta línea está hecha por distintos puntitos que son los píxeles. El lente hacía que pareciera como si se hubieran estirado, como si estuvieran un poquito desgarrados, y entonces no eran puntitos, sino era un puntito y con 2 líneas que le salían, como 2 colitas, como los cometas, que es un círculo y tiene una colita. Así se llegaba a ver. Y si no lo enfocaba correctamente, hacía que toda la imagen se pudiera ver un poquito nebulosa. Entonces, bueno, son algunos compromisos que suceden con los proyectores. Conforme vas aumentando en la gama de proyectores, empiezas a obtener otros beneficios. Por ejemplo, ese 2150, yo insisto hasta la fecha que es un proyector que le da pelea a proyectores que cuestan lo doble o lo triple. Ese 2150 tiene una imagen muy similar, incluso en algunas ocasiones un poquito mejor que el 4010 que yo tengo. Pero ¿qué es lo que no tiene el 2150 que sí tiene el 4010 y por lo que cuesta 3 veces más? Lo primero, pues este es 4K y el 2150 es 1080p. Segundo, este tiene un lente motorizado, el otro era un lente manual. Tercero, este tiene algunas correcciones, por ejemplo, eso de la uniformidad y también de la alineación de los paneles, el otro no. La calidad del lente, esas colitas que me pasaban con el 2150, no pasa con la mayor parte del lente de este proyector. Como les dije, cuando está boca arriba sí pasa, pero cuando está boca abajo no sucede y se ve perfectamente nítido. Y eso es porque tiene una mejor calidad de lente. Este lente sí es de cristal, el del 2150 no era. Pero en cuestión de contraste, de colores en SDR, de ese tipo de aspectos, eran muy similares. Entonces, pues, o sea, todo depende de también el costo del proyector. También se vuelve sinónimo de la calidad de la maquinaria, de los materiales. Obviamente, este proyector, pues al ser una carcasa gigante, tiene mucho espacio para disipar calor, tiene mucho espacio para otros componentes, mejores procesadores. Y el 2150 pues era chiquito y pues hay algunos compromisos. Ahí el calor era muy intenso. Entonces, bueno, hay distintos compromisos y todo tiene que ver también con el costo del proyector. Pero lo mejor que puedes hacer es familiarizarte con el que tienes. Así vas a ir adquiriendo experiencia. Entonces, si tienes el 2150, tienes X proyector, úsalo, muévelo, empieza a ver si desde la posición de la que te sientas se ve mejor, se ve peor. Acércate a la pantalla para ver la estructura de los píxeles y veas si hay algún tipo de problema con el enfoque. Muchas veces, bueno, yo diría que en el 100% de las veces, los lentes tienen un cierto defecto, hay como un umbral de error.
Entonces, pues también no puede ser 100% exigente de que todos los píxeles se vean exactamente igual a los de una pantalla tradicional. No, con un proyector el lente pues va a tener ciertos defectos a veces que van a hacer que tal vez un píxel, 2 píxeles o un área de la imagen se vea un poquito más borrosa que otra área de la imagen, pero no afecta a ya la imagen en general cuando te sientas en el lugar principal. Se nota cuando estás pegadito a la pantalla examinando cada píxel, pero ya cuando te sientas y te alejas se ve perfectamente. Ahora, yo les recomiendo que cuando enfoquen el proyector y decidan hacerlo del zoom y todo eso, no lo hagan ustedes, pídanle a alguien que les ayude. ¿Por qué? Porque primero ustedes van a poder decidir el tamaño de imagen correcto desde la posición donde se van a sentar normalmente a ver películas. Pero segundo, el enfoque es importante en la posición donde vas a ver las películas. A veces, si nosotros nos acercamos muchísimo a la pantalla y queremos enfocarla, es tan inmensa la imagen y vemos tantos píxeles que no te das cuenta en qué momento está enfocado ese píxel o la gran parte de la imagen. Tú no quieres enfocar píxeles en específico, tú quieres enfocar la imagen en general. Y para hacerlo lo mejor posible es sentarte en el lugar donde vas a ver la película y que alguien más lo haga. Si tienes un proyector más costoso, pues el proyector más costoso va a tener un lente con un motor electrónico. Entonces con el control lo puedes hacer desde donde estás sentado. Esa es mi recomendación para que lo hagan. Ya posteriormente, conforme vayan adquiriendo más experiencia, ya se pueden acercar un poco a la pantalla y enfocar un poquito todavía más detallitos y ya van a saber cuál es el punto perfecto del enfoque de su proyector. Pero en un inicio experimenten con el wide, el telefoto, en medio. Yo en algún punto el 21-50 lo mantuve mucho tiempo en medio porque pues yo sentí que era el lugar default. Yo dije, si estos ingenieros están construyendo un sistema, pues si yo fuera ellos, yo pondría el ajuste default como el ajuste óptimo. Y entonces lo utilicé así y es donde se veía mejor el primer proyector. El segundo ya utilicé un poquito más hacia telefoto que hacia wide y se veía mejor, pero te digo, depende de cada proyector. Todo se trata de experimentar. Y bueno, pues espero haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.